Buenas noches, amigas, amigos. Le damos la bienvenida a nombre del Centro de Estudios Humanistas de Rosario. En este evento vamos a asistir a la presentación del libro de nuestra amiga Pía Figueroa, llamado Silo, el maestro de nuestro tiempo, con palabras introductorias de otro amigo que es Mohan Yudin. Pero como decía un personaje de la tele, antes de hablar vamos a decir unas palabras. Porque me toca a mí hacer una breve síntesis de las ideas de Silo. Y para hacerlo he tomado simplemente una parte de su conferencia dada en Punta de Vacas en el año 1999, cuando se celebraron los 30 años del hito considerado como fundación del movimiento humanista. Entonces, en esa ocasión, Silo dijo lo siguiente: simplificando al máximo las propuestas más generales de este movimiento, podríamos decir que este propicia primeramente la ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima del ser humano, ni que un ser humano esté por encima de otro. En segundo lugar, afirma la igualdad de todas las personas y por tanto trabaja por la superación de la simple formalidad de iguales derechos para todos, para avanzar hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. En tercer lugar, reconoce la diversidad personal y cultural y por tanto afirma las características propias de cada pueblo, condenando toda discriminación que se realice en razón de la diferencia económica, racial, étnica y cultural. En cuarto lugar, auspicia toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. En quinto lugar, afirma la libertad de ideas y creencias. Y por último, repudia toda forma de violencia, entendiendo no solamente a la violencia física como único factor, sino a la violencia económica, a la violencia racial, a la violencia religiosa, a la violencia moral y psicológica como casos cotidianos arraigados en todas las regiones del planeta. Estas propuestas de considerar al ser humano como valor central, de propiciar la igualdad de oportunidades para todos, de reconocer la diversidad oponiéndose a toda discriminación, de auspiciar la libertad de pensamiento y de luchar contra toda forma de violencia, caracteriza nuestro pensamiento y nuestra acción en sus aspectos más generales. Al mismo tiempo, estas propuestas terminan configurando un estilo de vida y un modo de relación del más alto valor moral, que puede expresarse en esta frase: trata a los demás como quieres que te traten. Por último, se debe destacar como determinante de nuestro comportamiento la participación en todos los campos, a fin de llevar adelante las propuestas antes mencionadas. Participar en las áreas de lo cultural, lo social y lo político con la mayor energía y tenacidad de que seamos capaces, va más allá de ser una recomendación de nuestro movimiento para convertirse en una necesidad de esta época crítica en que estamos viviendo. El argumento de que todo está en manos de un sistema infinitamente poderoso y violento, que el éxito pertenece a los corruptos y a los incapaces, en lugar de ser motivo de aceptación para nuestra condición de seres humillados y sometidos, debe convertirse en un estímulo fundamental para cambiar el estado de las cosas públicas.
Por otra parte, destacamos también la dimensión de lo estrictamente personal y de lo interpersonal, que aunque inscriptos en el contexto social, constituyen el núcleo de nuestra existencia. Las relaciones personales, deterioradas hoy al máximo, muestran el aumento de una violencia sorda en la que el tú y el nosotros van desapareciendo y en la que el individuo, arrojado a la soledad y el aturdimiento, no encuentra ya salidas. Debemos reafirmar en este campo que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana, y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar, arrastrando todo hacia los antivalores y la desintegración. Bueno, con esto termina la cita del maestro Sylow. Como se ve, se trata, en síntesis, de un conjunto de ideas que, por un lado, plantean una crítica a la situación actual, pero por otro lado, señalan un camino de transformación, un camino de evolución para el ser humano, tanto en lo personal como en lo social. Bueno, entonces, dicho esto, lo vamos a dejar en la grata compañía del amigo Mohan. Con gran respeto y amor les doy la bienvenida con todo mi corazón. Y estamos aquí reunidos para hablar sobre el libro que he escrito aquí, Pía Figueroa, amiga de muchos instantes, en la cual compartimos un café, recién ella de pie y yo sentado, no al estilo napolitano. Y acá el prólogo de este libro es interesantísimo. Con ustedes les da la pauta de lo que trae el libro, con que lean nada más que el prólogo. La experiencia que ha tenido Pía a través del encuentro con su maestro. Tener un maestro en este mundo es una gran fortuna. El libro aquí dice el maestro de nuestro tiempo. Este tiempo que es muy personal, es el tiempo que les toca vivir a cada uno. Pía ha encontrado en ese momento a su maestro. Sylow ha sido, yo lo he conocido a Sylow de alguna manera a través de otro amigo, quien estuve siendo de carcelero. Así me contaron ayer y era cierto, pero no lo había visto así. A través de Daniel León. Y les cuento brevemente este caso interesante, esta anécdota. Daniel era uno de los muchachos, cuando estábamos haciendo el servicio militar, que tenía unas ideas un poco locas con respecto al medio. Todos lo miraban, todos charlaban con él, pero tenía un pensamiento muy particular, con el cual yo me llevaba muy bien. En el momento que lo pusieron preso, él estaba haciendo el servicio militar y lo cerraron ahí mismo el servicio militar, en el momento en que lo pusieron preso, a mí me dio mucha pena, porque no podía comprender cómo es que podían encerrar a una persona como él en esos tiempos. Y bueno, me tocó hacerle guardia, y en algún momento de la guardia, cuando él, no sé si se acordará, en algún momento de la guardia, cuando lo dejaban salir ahí al banquito que estaba fuera de la entrada, estaban las carcelitas, cuando lo dejaban salir, entonces ahí charlaba yo con él. Los otros muchachos se escapaban de esa situación, o sea, no querían charlar con él porque si no se involucraban, pero a mí no me importaba. Y así que se estableció, después no sé qué pasó con él, porque por ahí se fue. Y con el tiempo, hace un par de años atrás,
me invitaron a dar una charla a estos centros de estudios. Y cuando estaba yendo en el camino, acá Guzmán me dice, yo le comento de que conocía a un tal León. Dice, ah, sí, me parece que está allá. Entonces, cuando la fui con sorpresa, me reencontré con este personaje histórico para mí, porque encerraba en ese momento un valor de pensamientos, un valor un ideal acerca de la vida y de los valores que uno quiere para la vida, para su vida. Estos valores que a veces parecen inalcanzables y que maravillosamente Silo, a través de una actitud estratégica en aquel tiempo, en Chile, creo que estaba fuera de Chile, produjo una diáspora con sus alumnos. Se los envió a distintas partes del mundo. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿cómo era posible que ellos, desde Chile, donde muchas personas fueron asesinadas, como acá, en aquellos tiempos, cómo es que tuvieron esta capacidad para irse a estos lugares tan extremos en el mundo? Porque habían en India, en Grecia, y cuentan mucho la historia de Grecia. Y bueno, porque evidentemente en aquellos tiempos los que tuvieron contacto bastante con él fueron una clase muy pensante, una clase que tenía acceso a esa capacidad económica. Entonces fue una manera de luchar contra la opresión. Y yo quisiera que no se pierda esto, que no se pierda el esfuerzo que han realizado a través del tiempo y en la distancia. Quizás a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué puntos de decisión tomaron? Muchos que estuvimos en la lucha de aquellos tiempos por sostener ideales, nos quedamos aquí, nos quedamos en el país. Muchos desaparecieron. Muchos también que tenían este tipo de pensamiento libertario, de ideales, que habían cruzado a la Argentina, algunos fueron masacrados. En aquellos tiempos había un personaje muy nefasto que se llamaba López Rega. Nefasto porque tenía una mezcla de actitudes místicas, era muy conocido por el brujo. Y él se encargó mucho a través de una organización armada parapolicial que se llamaba la AAA, que quizás a algunos de ustedes les haya resonado, algunos otros no creo que tengan mucha noticia de esto, pero produjo mucho daño especialmente a las personas que tenían este tipo de pensamientos y los fueron persiguiendo. Algunos fueron aquí masacrados y otros fueron también masacrados fuera. Esto que parece, pero ¿qué pasó con aquellos que se fueron agrupándose a través de esta idea y que trascendió a los lugares, que tuvieron la capacidad? Muchos optaron por una organización, por los fondos acumulados a través de una organización. Entonces nos enteramos cómo algunos de ellos emigraron a otros lugares. Pero esta gente que quedó en los otros lados, que viajó, que se quedó en aquellos lugares, siguieron delante con sus puntos de vista, con su pensamiento. Y continuaron con la lucha. La lucha que es una lucha interna, que ellos comprendieron, si lo que el trabajo era externo e interno. Y ellos se dedicaron mucho a este trabajo interno. Ustedes saben que en aquellos tiempos el maestro Silo
porque realmente lo que estamos sintiendo ahora es el perfume que dejan en el jardín de este mundo estos maestros. Entonces los maestros, cuando aparecen en un lugar, exhalan, generan un perfume, y este perfume se extiende a lo largo del tiempo. Hoy, uno de estos libros es uno de esos perfumes, que aquí Pía pudo apreciar. O sea, ella apreció y tuvo la vivencia de estar con estos maestros, que a través de actitudes muy simples, a veces ella relata como una mirada o un movimiento o algo que pasó, donde ella tuvo contacto con Silo, le dejó una huella profunda. O sea, estos momentos que parecen vanos para algunos, para ella le dejó una huella muy profunda. ¿Por qué? Porque porque Silo fue el maestro para su vida en su tiempo. Sigue siendo. Porque cuando un maestro se muere, se disuelve en el corazón de las personas que lo aman, que lo han amado. Esto ocurre también para todos los seres queridos. Así que Silo está vivo a través de esta charla. Está vivo, vive en estas palabras, en las que dijo aquí Daniel, y que están muy vivas en este momento en mí. O sea, había algo en aquellos tiempos, cuando lo conocí a León, que vibraba en nuestro interior. Y este es el movimiento que nos arremolina. Entonces Dios nos cría y el viento nos arremolina, nos envuelve, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos acá otra vez involucrados. ¿Ven? Cómo comienza otra vez a manifestarse esta frecuencia, esta vibración que anima en cada uno de nosotros. Cuando nos instalamos en este lugar, por eso mucho del trabajo que van a ver aquí también está en esas investigaciones que hizo Silo. Silo estaba relacionado en algún tiempo con los efectos que habían llevado adelante, o con los estudios que habían llevado adelante Maharishi Mahesh Yogi a través de la meditación trascendental, donde comenzaron a estudiar en aquellas épocas, muchos de los efectos que producía la meditación, el estado meditativo, el estado de introspección, y cómo este estado, con el 1% de una población, creo que ese fue el disparador interesante con el que él se prendió, con el 1% de la gente que meditase, podía producir este cambio en toda la sociedad. Entonces, estos centros que están a disposición de todos nosotros, por la gracia, y acá el esfuerzo que ha hecho Pía y todos que nos han acompañado, estos centros que están en el mundo, están a disposición para que puedan tener estos momentos de reflexión y de estudio. Estos centros de estudio es una herencia que ha dejado Silo en este mundo, para que podamos acceder a estos momentos donde va a seguir avanzando. Este conocimiento se ha expandido y entonces va avanzando. Y él ha preparado, de alguna manera, ha avisorado esta posibilidad de tener preparados estos lugares, porque sabía lo que iba a pasar. Esta visión que tenía Silo trasciende el tiempo físico, va mucho más allá. Esta visión que tenía él era muy elevada, porque estaba en contacto con la fuente misma. Estos maestros hablan desde ese lugar, estos maestros se expresan desde ese lugar. Y hay algo muy interesante, decía, Silo es bueno, un escrito que ponían Silo es bueno, y él se refería a esto, este núcleo de Silo, este núcleo que él conocía muy bien. Silo es bueno, decía. Y ya tenía otro escrito que decía, lo tengo por acá, paz es la fuerza, exactamente. Ese estado pacífico que cada uno de nosotros está instalando a través de estas charlas, a través del escrito acá de Pía, este estado pacífico que él conocía muy bien que iba a tener
expansión en estos momentos. De alguna manera podríamos decir que no solo fue un maestro, y que sigue siéndolo, pues todos los que entran en contacto con sus enseñanzas siguen aprendiendo de este maestro. Aprenden a de León, aprenden todo lo que dijo Calderón, lo que escribe Pía, todo se continúa esta enseñanza. Y ellos se van transformando también en maestros vivos para cada momento de la vida, para cada periodo de la vida. Un span de vida de cada uno encuentra a su maestro. De la misma manera en que Pía ha encontrado a su maestro. De la misma manera, ese conocimiento se sigue expandiendo. La enseñanza es eterna, es inmutable. Lo que ha hecho Silo fue revelar ese conocimiento o ponerlo a manos para que podamos tener acceso a él de una manera mucho más práctica. Trataba de buscar cómo los procesos internos de uno, cómo uno se encontraba con esas distintas situaciones psicológicas en sí, y poder trabajar para poder acceder a ese estado, para poder aligerar el camino de los que venían después. Y uno se acerca a Pía y se escucha, siente ese perfume. Ese perfume que no es un perfume que se huela con la nariz, sino es un perfume de corazón. Cuando uno se sitúa en ese lugar, entonces acá pasa algo interesante cuando uno se sitúa en ese lugar. Cuando uno se sitúa en ese lugar, todo se transforma en Bluetooth. ¿Vieron que esa conexión? Si uno se coloca en ese lugar, el conocimiento pasa así. Ella relata un momento en que se tomaron de la mano, estaban en Grecia, o en alguno de esos lugares muy bonitos, y de los cuales disfrutaron mucho. ¿Por qué? Porque era la manera de vivir. Ellos desplegaron esa vida en el lugar donde estaban, con la naturalidad con la que estaban. Entonces, en esos momentos se toman de la mano y Silo pasa ese estado, les transmite ese estado, los hace colocar en Bluetooth, en esa conexión, y ella experimenta una dicha muy grande. En estas tradiciones de las que con las que estoy conectado, con las que estuve conectado, mi maestro, le llaman Shaktipat, ese despertar de energía, ese avivarse, esa energía que los lleva hacia ese mismo estado. Es un proceso natural, es lo que nos ocurre. Nosotros no estamos aquí de casualidad. Yo no estoy aquí de casualidad. Por eso les transmito esto que he podido apenas apreciar ahí en el libro que escribió Pía, y porque me siento muy identificado con el trabajo que ellos han hecho y que siguen haciendo. Por eso es una hermandad que va mucho más allá de los lazos familiares o de conocidos solamente. Es una hermandad del Bluetooth. Lean el libro y espero no ser más carcelero, sino más liberador de aquí de Daniel. Y ahora, me gustaría que hablase Pía. Sí, Muchas gracias, Mohamed, por tus palabras. Muchas gracias, Daniel, por las tuyas, que son una memoria extraordinaria de un momento que muchos vivimos. Muchas gracias a los amigos del Centro de Estudios por haber organizado esta tarde, porque han hecho varias cosas. Hoy día hemos hecho una cantidad de entrevistas y de prensa que alguien consiguió.
esta sala alguien la consiguió, han puesto los libros en la vitrina, han hecho un montón de trabajo para que podamos estar acá hoy, gracias a Virtual Ediciones, por transformar esas notas en un libro, en un objeto. No siempre los apuntes pasan a ser un objeto concreto. Y gracias sobre todo a cada uno de ustedes que cortó su viernes, que no vio el fútbol, que se vino para acá, pudiendo hacer otras cosas. Porque a veces no valoramos lo que significa darse un tiempo para estar juntos, para mal que mal venir a la presentación de un libro que uno ya conoce. O sea, tiene mucho valor reunirnos y compartir ese momento. Es, como decía Mohamed, este libro es un libro testimonial que reúne 40 relatos, ¿no?, para mostrar la figura de Silo desde distintas perspectivas, describiendo cómo era él en diferentes situaciones, a fin de que quienes no tuvieron la oportunidad de conocerlo puedan comprender, más o menos, acercarse a comprender lo que fue la experiencia de compartir su tiempo. Porque en realidad, tal como tú decías, Mohamed, han sido muy pocos los maestros de la historia. Muy pocos. No es normal encontrar un maestro. Y ellos surgen en momentos muy especiales. Sus contemporáneos no siempre se dan cuenta ante quienes están, aun cuando vivan en su época y estén en su mismo país natal. Muchos, entonces, compartiendo ese espacio y ese tiempo, no han tenido la oportunidad de acceder a sus enseñanzas. Y es para ellos a quienes ponemos a disposición este libro testimonial a fin de que le pueda aportar algo de la atmósfera que vivimos los que sí lo conocimos, que es algo difícil de transmitir, pero es parte de su enseñanza. No son solo su cuerpo fundamental de ideas, sino también esa atmósfera. Eso es lo que tratamos de hacer con este libro, que no solo se refiere a Silo como maestro, sino también, obviamente, a su tiempo, a nuestro tiempo. Entonces yo quisiera ahora, esta tarde, hacer alguna reflexión sobre eso que llamamos nuestro tiempo, que no está en el libro, ¿no? Pero ¿qué es nuestro tiempo? Este tiempo presente, actual, de hoy, global, globalizado, decididamente un tiempo globalizado y servil ante esa suerte de valor fundamental que ha llegado a ser hoy el dinero, que se concentra codiciosamente cada vez en menos manos, no gracias al trabajo, sino que a la especulación, que va marginando, excluyendo, postergando a tanta gente, que va hundiendo incluso a los países y a los pueblos que fueran los más desarrollados, a los pueblos del Mediterráneo. En ese panorama estamos transitando además en estos días por difíciles horas cargadas de armamentismo y de amenazas. Es un tiempo oscuro, estrecho, fragmentado, tremendamente individualista. Tal vez sea la manifestación de un sufrimiento que como humanidad arrastramos desde el fin de las ideologías
del estancamiento de la filosofía, la infertilidad de las artes, el desgaste de una moral apegada a tablas y a dogmas. Tal vez se deba a que lo que está bien y lo que está mal se ha ido relativizando, confundiendo y banalizando. Como el maestro decía, son los tiempos en que Dios es algo no seguro. Y lo vemos. Los desbordes sociales hoy se suceden de un lugar en otro, sin arribar a la justicia que los pueblos están reclamando. Es una época en la que anida el fracaso del futuro. Este es el escenario en el que, el contexto en el que estamos hablando de siglo hoy día. Y sin embargo, su enseñanza no nos remite a él como figura. Al contrario, nos alerta contra la dependencia psicológica y contra el fetichismo. En sus primeras palabras, que todos recordamos, su primera alocución pública, las primeras palabras que dice públicamente el 69, dice: si has venido a escuchar a un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino. Porque la real sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas, sino que la real sabiduría está en el fondo de tu conciencia, así como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. Silo nos reconduce entonces hacia nosotros mismos, invitándonos a reconocer y a superar todas las distintas formas de violencia, a reconciliar para ganar en libertad, a tratar a los demás como queremos ser tratados y a descubrir las señales de lo innombrable, abriendo un nuevo horizonte espiritual. Sabemos, ¿no es cierto?, que no es la espiritualidad de la superstición ni la espiritualidad de la intolerancia. Es la espiritualidad que despierta de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones, en la certeza de que ella aporta la inspiración con la que se puede levantar la mirada más allá de estos difíciles momentos presentes y abrir el futuro. Ese es el rol a nivel del maestro. Es una voz adelantada, capaz de comunicar su experiencia y de exhortarnos a hacer nuestro propio aporte al proceso humano, a ser coherentes, colaborando a fin de que las condiciones sociales e históricas avancen y puedan ser más favorables, que se pueda algún día avisorar esa nación humana universal que no excluya, no discrimine ni violente a nadie, en que el progreso llegue algún día a ser de todos y para todos. Estos son, a mi ver, los desafíos que tiene nuestro tiempo. Un gran tiempo del que depende el mañana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Pía va a permanecer acá en este lugar filmando libros y respondiendo las preguntas que puedan tener. Así que muchas gracias.
¿Dónde se puede adquirir el... ¿Dónde vas a permanecer?